Esta semana nos toca hablar de la guerra en la salud y sanidad, la importancia de la sanidad física, emocional y espiritual, luchando contra espíritus de enfermedad y opresión, oración por la sanidad y liberación en todos los aspectos. Amén. Y nosotros sabemos que en el mundo actual enfrentamos una constante batalla espiritual que va más allá de lo visible. Ustedes saben con quiénes estamos peleando, ¿verdad? Estamos peleando con personas sin cuerpo que andan buscando cuerpo para habitar y traer sus vicios y sus mañas. La guerra espiritual es una realidad en la que debemos estar preparados para enfrentar y resistir las fuerzas malignas que intentan robarnos la paz y la salud. Por eso yo le hablaba del sueño. La prosperidad y la plenitud en nuestras vidas es lo que a nosotros nos pertenece. Ahora en esta serie vamos a enseñar y vamos a explorar diferentes aspectos de la guerra espiritual, cómo podemos equiparnos para enfrentar con valentía y sabiduría todos los días. Y por eso es que vamos a estar hablando sobre la guerra en la mente, qué está sucediendo. Y aquí no estamos inventando, porque nosotros mismos hemos tenido que pelear. Yo he tenido que pelear para poder acostumbrarme a dormir, porque antes mi esposa tenía que despertar y me decía, ¿en qué tú estás? Y yo le decía, pensando cosas, hasta que el Señor me dio la facultad de poder dormir. ¿Ok? Entonces, he estado sintiendo que muchos de ustedes han tenido situaciones muy, muy difíciles. Algunos con sus hijos, con sus hijas, con su empleo, con su salud. Y están debatiéndose entre si pueden descansar o no. Pero Dios nunca intentó que sus hijos estuvieran en ese predicamento de que puedo o no dormir o descansar, porque es la perfecta voluntad de Dios que usted viva con descanso. Entonces, la guerra en la mente y cómo combatir pensamientos negativos es parte de lo que abordaremos. La importancia de mantener una mente renovada en la palabra de Dios y cómo enfrentar las estrategias del enemigo que intenta sembrar pensamientos de duda, temor y desánimo en nuestra mente. También vamos a estar tocando la sanidad emocional y liberación de heridas. Exploraremos cómo las heridas emocionales pueden afectar nuestras vidas y cómo podemos encontrar sanidad y liberación a través del poder de Dios. Luego, en renovación de mente a través de la palabra de Dios, aprenderemos cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra mente y cambiar nuestra forma de pensar, liberándonos de pensamientos negativos. Vamos a ver muchas cositas en esta noche. Y pues quiero dedicar a todos ustedes los valientes guerreros espirituales que son instructores. Ustedes son instructores de guerra espiritual. Desde que tomaron la clase que tomaron, son instructores que día a día enfrentan las batallas invisibles que se pelean o que se libran en el mundo espiritual.
También aquellos que no se amedrentan ante las adversidades y que luchan con valor y fe, confiando en el poder de Dios para vencer. Que este material sea una herramienta de fortaleza y de sabiduría en su camino de guerra espiritual. Que encuentren en estas enseñanzas la guía necesaria para mantener un equilibrio firme en la fe, resistir al enemigo y caminar en la victoria que Cristo nos ha dado. A todos aquellos que anhelan una vida plena y abundante, que no se conforman con vivir en la derrota, sino que se levantan con determinación para conquistar las promesas de Dios. Que estas palabras les inspiren a crecer en el poder sobrenatural de Dios y a declarar con autoridad su palabra sobre cada situación que enfrenten. A nuestros líderes y pastores que quieren hacer cosas más grandes y que guían con amor y sabiduría a sus congregaciones, enfrentando las luchas internas y externas para llevar la luz de Cristo a un mundo necesitado. Que estas enseñanzas sean un respaldo y una inspiración para seguir adelante en la misión que Dios les ha encomendado. Que cada palabra escrita en estas páginas sea un recordatorio, pero muy constante, de que no estamos solos en esta batalla espiritual. Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas y sus ángeles nos rodean para protegernos y asistirnos en cada paso del camino. Que este material sea una invitación a todos los creyentes a unirse en oración y comunión, buscando unidad y fortaleza en el cuerpo de Cristo. Que juntos podamos enfrentar y vencer las fuerzas del mal. Esa fuerza del mal que intenta dividirnos y desanimarnos todos los días, constantemente. Y finalmente dedico estas palabras a la gloria de Dios, quien nos ha dado todo lo que necesitamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Que cada lector encuentre en estas páginas y cada persona que escuche encuentre en esta página un encuentro transformador con el poder y la presencia de Dios, y que su vida sea impactada y renovada por su amor y por su gracia inagotable. Que la paz y la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que juntos sigamos avanzando en la guerra espiritual, sabiendo que en Él somos más que conquistadores. Somos más que conquistadores y que podemos lograr todos nuestros objetivos ministeriales, porque no se trata de nosotros. Esto es acerca de Jesús, no de nosotros. Con mucha gratitud y amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les dedico este material y este libro que saldrá muy pronto para todos los maestros como ustedes, los instructores de guerra espiritual. Y vamos a iniciar con la guerra en la salud y la sanidad. La guerra en la salud y sanidad es un tema crucial en la vida de las personas y en la sociedad en general. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado desafíos en su bienestar físico y mental.
lidiando con enfermedades, con epidemias y con condiciones médicas complejas. En esta exploración abordaremos la guerra espiritual en el ámbito de la salud y sanidad, enfocándonos en cómo las creencias, prácticas y enfoques espirituales pueden influir en la búsqueda de bienestar y sanidad. Desde los inicios de la humanidad, la salud y la sanidad han sido temas de grande importancia y de mucha preocupación. En las antiguas civilizaciones se desarrollaron diversos sistemas de medicina y creencias sobre la salud, algunas de ellas con enfoques espirituales y religiosos. En las escrituras religiosas, si se quiere llamar, yo nunca la llamo religiosa a la Biblia, pero la mayoría de la gente le llaman religioso. Entonces, en las escrituras religiosas, como la Biblia, encontramos ejemplos de personas que buscaban la sanidad a través de la oración y la fe en Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos relatos de sanidades milagrosas realizadas por profetas y líderes espirituales. En el Nuevo Testamento, Jesús y sus discípulos realizaron numerosas sanidades y milagros, lo que enfatiza la importancia de la fe y la conexión espiritual en el proceso de la sanidad o la sanación, como le quieran llamar. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana, la sanidad ha sido una parte muy integral del ministerio y se han establecido tradiciones y enfoques muy específicos para la oración por la sanidad y la guerra contra las enfermedades. En tiempos más recientes, la medicina moderna ha avanzado considerablemente y se han desarrollado tratamientos y medicamentos efectivos para muchas enfermedades y condiciones de salud. Sin embargo, también han surgido debates sobre el papel de la espiritualidad en el proceso de sanidad y cómo la fe puede influir en los resultados de la atención médica. ¿Ok? La guerra en la salud y la sanidad tienen múltiples dimensiones, incluyendo aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales. La sanidad es un tema complejo que involucra a individuos, familias, comunidades y sistemas de salud en su totalidad. En el ámbito espiritual, las creencias y prácticas religiosas pueden desempeñar un papel importante como las personas enfrentan y buscan sanidad. ¿Cómo ellos lo hacen? Para algunas personas, la fe y la oración son fuentes fundamentales de esperanza y fortaleza durante tiempos de enfermedad. La creencia en un poder superior que puede traer sanidad y consuelo, puede proporcionar consuelo y significado en medio de la lucha contra la enfermedad, es también tangible. Sin embargo, también es importante reconocer que la espiritualidad no debe reemplazar en su totalidad la atención médica adecuada. La medicina moderna ha hecho avances significativos en el tratamiento
de enfermedades y el mantenimiento de la salud. Y es fundamental que las personas busquen atención médica profesional cuando sea necesario. Por ejemplo, yo fui al médico a los 57 años. Ya estoy cumpliendo 58. Ya cumplí 58 años, hasta se me olvidó. El día 24 del mes pasado. Y la vez que fui al médico seriamente me internaron. Porque en 57 años no había ido. Es un descuido. Quiero confesarle que es un descuido. Porque Dios no está en contra de la medicina moderna. Y cada individuo debe cada X tiempo ir a confirmar cómo Dios está usando su misericordia a su favor. ¿Cómo lo hacemos? Yendo y haciéndonos un examen y diciéndole gracias, Señor, porque esto salió bien, esto. No esperar como yo esperé. 57 años. Atento a los Tylenol, a los ibuprofen y a las cositas de esas que venden en la farmacia arriba del mostrador o del aparador, mejor dicho. Pues cuando fui me encontraron diferentes cosas, no complicaciones graves, pero sí tuvieron que internarme y hacerme todos los exámenes que se pueden imaginar, lo cual agradezco a Dios porque no tenía nada grave. Entonces, pero yo siempre, si tuviera que ir a un médico, yo siempre buscaría la dirección de Dios primero. Oraría y le preguntaría al Señor si voy, aunque no está contrario Dios a que nosotros vayamos. Pero hay personas que solo viven pensando en que Dios le haga un milagro para ir a llevarle el dinerito al médico, porque necesitaban hacerse un proceso. Pero nunca ejercen fe en oración pidiéndole al Señor que les sane. Nunca piden una oración a alguien diciendo, señores, oren por mí. Ustedes son testigos de la decena de milagros que suceden aquí en la Embajada de Gracia. Y yo llevo años y años que ya los milagros para mí son cosas comunes. Porque he ido a misiones donde decenas de personas son sanadas. Pero yo no les digo que no vayan al médico. Yo no les digo que no vayan a ver su médico, porque entonces eso es mediocridad, ¿verdad? Porque usted puede ir a ver su médico, pero tu confianza no debe ser puesto en el médico. Tu confianza debe ser puesto en Dios y clamar a Dios cuando usted tenga que ir a ver al médico para asegurarse que Dios está de acuerdo y que usted buscó primero su presencia antes de buscar a los médicos. Recuerden lo que hablamos el día pasado, que un rey tenía un problema en los pies y no buscó a Dios y fue al médico y Dios se enojó, pero muy enojado, porque Dios quiere que la gente vayan a él primero. La guerra en la salud y la sanidad también se refieren a la lucha contra las enfermedades y condiciones de salud específicas. En la historia, la humanidad ha enfrentado pandemias muy devastadoras o devastadoras, como la peste bubónica, la gripe española, y más recientemente, ustedes saben que pasamos por una que se llama la pandemia del COVID-19. Estos eventos han tenido impacto significativo en la sociedad y han llevado a esfuerzos masivos para controlar la propagación de enfermedades y buscar tratamientos y vacunas efectivas. En la actualidad, la guerra en la salud y sanidad también incluye la lucha contra problemas de salud mental
y emocional. Por ejemplo, la depresión. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente, señores, la cantidad de gente que están sufriendo de la depresión, no solamente en el ámbito social inconversa, sino que en las iglesias los cristianos están acudiendo por montones a los psicólogos. A los psicólogos están yendo por montones. Tienen problemas. Ustedes no se imaginan la gente que llama a mi esposa y a veces se reúne con los hijos y la mamá para darle consejería psicológica o consultoría psicológica, porque es algo tan tremendo que está sucediendo, donde la salud mental y emocional, la depresión, la ansiedad, la gente vive ansiosa y el estrés están dominando el mercado médico. La salud mental es un aspecto crítico de nuestro bienestar general y es fundamental abordar adecuadamente los desafíos en esta área. Una parte importante de la guerra en la salud y sanidad es la promoción de prácticas de vida saludable y la prevención de enfermedades. La gente está adoptando dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y reducir el estrés. Son algunas de las formas que podemos mejorar nuestra salud y bienestar. Eso es lo que nos dicen y es verdad. Tenemos nosotros los cristianos que dejar un poco atrás la religiosidad, porque antes creíamos que dormir 8 horas era pecado, porque que hay que levantarse y buscar a Dios. Pero entonces la mayoría de veces la gente se arrodillaban, a los 10 minutos estaban roncando, porque estaban tan cansados de las vigilias, de tantas vigilias y de tantas cosas, que se arrodillan a dormir y están soñándose con chicharrones de puerco y con pollo guisado. ¿Por qué? Porque nos desacostumbramos a adoptar una dieta equilibrada, a hacer ejercicios regularmente, porque también eso es pecado. ¿Qué es ejercitar? El cuerpo, hay que ejercitar el templo. Hay que dormir suficiente, porque eso nos ayuda. En el ámbito espiritual, la oración, la meditación y la búsqueda de conexión con Dios pueden proporcionar apoyo y consuelo en tiempo de enfermedad. La fe puede ser un recurso poderoso para afrontar los desafíos de la salud y brindar esperanza y fortaleza en medio de la adversidad. Entonces, la guerra en la salud y la sanidad es un tema complejo, multifacético, que ha sido aumentado en la comunicación en la plaza de mercado, porque la mayoría de las personas están enfermas. Aquí en los Estados Unidos, la diabetes está acabando. La gente va al médico y lo meten en una medicina que también le mejora lo que tiene, pero le daña 40 cosas. Una simple pastilla de la presión para bajar la presión proporciona 8 o 10 efectos secundarios, dependiendo de la pastilla que es. Pero hay otros que tienen 40 y 50 efectos secundarios. Por lo que es tiempo de que nosotros abramos los ojos y que entendamos en qué pie estamos parados. Eso es parte de la guerra espiritual, saber cuál es la decisión a tomar
en momentos difíciles. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas que son buenas para la salud, a la gente no le gusta. Hay cosas que usted puede hacer diariamente que le puede ayudar para hacer guerra espiritual en contra de las enfermedades. Por ejemplo, un simple batido verde con manzana, con espinaca, con limón y un sinnúmero de cositas más verdes, le reduce 40,000 riesgos. Pero a la gente no le gusta eso, es más fácil un pedazo de algo. Pero nosotros, yo sé que somos personas que queremos echar hacia adelante. Y nosotros nos vamos a cuidar y les voy a decir por qué más adelante. La importancia de la sanidad física, emocional y espiritual. Miren, la importancia de la salud, sanidad física, emocional y espiritual es fundamental para el bienestar integral del ser humano. Cada aspecto de nuestra vida está intrínsecamente conectado y la falta de sanidad en uno de estos ámbitos puede afectar negativamente a los demás. En esta explicación que les voy a dar, quiero que ustedes sepan que cada clase que yo les voy a dar a ustedes, yo hago la investigación suficiente, tanto bíblica como científica, para no venir a gaguearles. Hago mi tarea, siempre he sido así. Soy una persona altamente disciplinada para tener una base, no lo que dijo fulanito, sino mi trabajo particular. Por eso puedo publicar mis trabajos. En este artículo vamos a explorar las relevancias de cada tipo de sanidad y vamos a citar textos bíblicos. La sanidad física. La sanidad física se refiere a la restauración y el bienestar del cuerpo humano. Es importante destacar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así es que dice la Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Y como tal debemos cuidarlo y mantenerlo en buen estado. La Biblia nos enseña que Dios es el sanador divino. ¿Dónde dice eso? En Éxodo, capítulo 15, verso 26. Y su deseo es que gocemos de una buena salud. Tercera de Juan 1:2. Sin embargo, vivimos en un mundo caído donde la enfermedad y la dolencia son una realidad. La sanidad física es un proceso que requiere de atención médica. Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, que fui a los 57 años y todavía estoy vivo. Pero requiere de atención médica, cuidado personal y la intervención de Dios. Jesús, durante su ministerio terrenal, sanó a muchos enfermos como una manifestación de su poder divino y su compasión hacia los que sufren. Mateo 4:24. La cronología de la sanidad física a lo largo de la historia de la humanidad es amplia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad, Dios ha mostrado su poder sanador en la vida de las personas.
a lo largo de los siglos ha provisto médicos y recursos para el cuidado de la salud y ha inspirado avances médicos y científicos que han mejorado la calidad de vida de millones de personas. La carrera médica proviene de Dios. Ustedes saben que desde los tiempos remotos, desde el principio bíblico en la Biblia, tenemos médicos. Por ejemplo, ustedes saben que Lucas era médico y era mejor médico que cualquier médico de hoy, porque su habilidad, aunque no era con los aparatos que hoy, con la inteligencia artificial, que detectan lo que tiene una gente y puede hacer una operación sin que un médico le ponga la mano. Pero era con hierbas, lo más efectivo. Entonces, en la actualidad es esencial que busquemos la sanidad física a través de la atención médica adecuada, una dieta equilibrada y el cuidado personal. ¿Ok? Yo no le voy a venir con religiosidad diciéndole, no vaya a los médicos, porque antes eso era pecado para mí. Por eso fui a los 57 años. Pero ahora en la civilización y el avance que Dios le ha dado al hombre, hay cosas que tú vas y te dicen, tiene esto y esto y esto y esto. Entonces tú ahora vas a tu casa y comienzas a beberte tu té de ajo con cebolla y limón. La Biblia habla que los días del hombre serían 120 años. Pero ahora la gente se está muriendo a los 40 y 50, a los 70 y 70, a los 80, a los 90, cuando no es la voluntad de Dios. También podemos orar y pedir a Dios que intervenga en nuestra salud y nos conceda sanidad. La fe juega un papel importante en este proceso, ya que creer en el poder sanador de Dios puede abrir puertas y milagros y bendiciones en nuestra salud física. Pero recuerden que la palabra de Dios dice que la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Ven que la Biblia no dice lo puede todo. Si usted siente algo, usted va a la presencia de Dios. Señor, ¿qué tengo? Me duele esto, porque el dolor no es un enemigo de nadie. El dolor es un amigo que te dice que algo está mal y que hay que corregir. Cuando yo me puse que no podía respirar, tercamente yo dije, no voy al médico. Pero mi hija fue y se me sentó en la cama y dijo, papi, vamos para el médico. Y creo que fue la única que me pudo convencer. Y al verla con tanta tristeza, dije, está bien, vamos. Cuando vamos, el médico me dice, usted tiene los riñones heridos, tiene los pulmones también heridos, tiene el corazón débil. Y eso se produce porque usted ha bebido muchísimas pastillas over the counter que le dicen sobre el mostrador. Eso Tylenol y todas esas cosas, eso mata, hay que dejar. No, al contrario, me dijo, la única que tú puedes beberte una sin problema es el Tylenol. Pero eso ibuprofeno, toda esa cosa. Y cuando nos ponemos a leer los efectos secundarios, uno de ellos son los ataques al corazón. Por eso un día me bebí 4 y casi me muero. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser agente de guerra espiritual sabio. En la guerra espiritual usted no le dice a la gente, no vaya al médico, no. Usted reprende la enfermedad. Hay momentos que se va a ir, hay otro momento que hay que ir a un proceso. Hay alguien que fue el domingo antepasado a la iglesia. Me tocó ministrarle y también tocó ministrarle la pastora principal. Él vino, es hermano de un amigo mío de Venezuela que vive aquí, que estudia conmigo inglés
y también yo le hago su contabilidad. Entonces, él me habló de su hermano que tiene unas complicaciones del corazón y son como 12 o 14 cosas, y que allá sale muy caro que él pueda hacer el proceso. Yo le dije, ¿tiene visa? Sí. Ah, pero tráigalo para acá porque aquí buscamos que lo atiendan gratis en algún lugar. Yo no conocía de ese lugar, pero un amigo mío hace tiempo me había dicho que hay hospitales que atienden a la gente gratis. Hice la investigación y fue a la iglesia, oramos, él recibe un toque del Espíritu tan grande que llora y llora y llora. Ya entendimos que Dios había hecho un milagro. ¿Cuál es el milagro? Él fue al médico, comenzaron a hacerle estudios, le hicieron muchísimos estudios y la mayoría de las cosas que tenía desaparecieron. Pero dijeron que tenían que operarlo, lo operaron antes de ayer. Antes de ayer vamos al hospital a verlo, no lo pudimos ver porque la operación duró 8 horas. Sin embargo, hoy me mandan la foto donde en un día todo está cicatrizado y le quitaron todos los aparatos, pero le corrigieron muchísimas cosas que tenía. Es un milagro de Dios. Él mismo dice, es un milagro. ¿Cómo una herida así de arriba abajo va a cicatrizar en un día? Eso no es posible. La ciencia no puede garantizar eso. Entonces, tenemos que ser inteligentes. La guerra espiritual es para nosotros aprender a reprender demonios, echar fuera demonios, a tomar autoridad sobre la educación para educar a la gente mejor, a tener entendimiento en todo lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que hizo Salomón. Le dijo, dame entendimiento, Señor. No pidió sabiduría primero, pidió entendimiento. Hay que entender las cosas. Otra cosa, muchas veces usted se va a preguntar, ¿por qué Jesús duró tanto tiempo? ¿Por qué Jesús duró tanto tiempo para comenzar su ministerio? Jesús comenzó su ministerio, señores, a los 30 años. 30 largos años. ¿Y quién era Jesús? Jesús era Dios. ¿Ok? Pero comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué? Y es una pregunta que millones de personas se hacen. ¿Por qué comienza a los 30 años? Bueno, la Biblia no proporciona una respuesta explícita sobre por qué Jesús esperó aproximadamente 30 años antes de iniciar su ministerio público. Sin embargo, hay varias razones teológicas y prácticas que se pueden inferir a partir de las Escrituras y también las enseñanzas cristianas. Número uno, entendemos que Jesús necesitaba la preparación y la madurez. Jesús como ser humano vivió una vida normal allá en Nazaret durante su infancia y juventud. El tiempo le permitió crecer en sabiduría, madurez y conocimiento, preparándose para su ministerio terrenal. ¿Qué otra cosa? Cumplimiento profético. El periodo aproximadamente de 30 años cumple con varias profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías. Por ejemplo, en Daniel capítulo 19, verso 25, se profetiza
que desde el decreto de restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías o el Mesías, habría 7 semanas y 72 semanas, un total de 69 semanas, ¿verdad? Y lo que algunos intérpretes asocian con el tiempo aproximado entre el edicto del rey Artajerjes en el 457 a.C. y el inicio del ministerio de Jesús. O sea, fue profético también. También podríamos decir que es modelo para la humanidad. Al vivir una vida terrenal normal y sometida a las limitaciones humanas, Jesús estableció un ejemplo para la humanidad, mostrando cómo podemos vivir en obediencia a Dios y enfrentar los desafíos de la vida diaria. También los 30 años son precedentes judíos. En la tradición judía, la edad de 30 años era importante y se consideraba un momento de madurez y plena responsabilidad para iniciar ciertos servicios religiosos como los sacerdotes levitas. Jesús, como el sumo sacerdote eterno, podría haber cumplido con este procedente. ¿Sí? La preparación espiritual también. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, donde enfrentó tentaciones y se preparó espiritualmente para su misión. Este tiempo de preparación era esencial antes de comenzar a predicar y a realizar milagros. También el cumplimiento del plan divino. Todo en la vida de Jesús, incluyendo el tiempo de inicio de su ministerio, estaba en línea con el plan divino de salvación y redención en la humanidad. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué 30 años para iniciar? Bueno, pero necesitaba prepararse. Al contrario de nosotros, que muchas veces no nos preparamos, nos lanzamos a la merced de los milagros por cometer miles de errores y no tener ninguna consecuencia. Entonces tenemos que entender en qué pies estamos parados y qué vamos a enseñar. Los instructores de guerra espiritual, los pastores y ministros, nunca deben aconsejar a la persona diciéndole tenga fe en Dios y no vaya al médico. Porque si esa persona no va al médico y le da un patatú, una cosa rara, un asiringo, o como usted le llama, entonces usted puede perder su ministerio e ir preso. Hay que saber lo que se aconseja. Usted no puede aconsejar a una persona que venga con consejos raros de niñez, de problemas con los niñez, con un niño o una niña que hizo daño. Automáticamente tiene que dejarle saber, si yo le tengo que aconsejar en algo delicado, tengo que llamar a la policía. Porque usted no puede ser cómplice, va a terminar siendo cómplice. Por ejemplo, en los países desarrollados como Estados Unidos, hay algo que se llama clergy privilege, privilegios clérigos, que usted no tiene que decirle a nadie lo que una gente le diga. Pero cuando se trata de algo delicado, como de un menor, de una cosa rara, no puedes dejar de decirlo porque automáticamente se hace cómplice. Entonces, parte de la guerra espiritual es tener capacidad para ser un ministro competente, como dice la palabra, ministros competentes
para la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la sanidad emocional. La sanidad emocional es igualmente importante, ya que nuestras emociones, sentimientos influyen significativamente en nuestra vida diaria y nuestras relaciones con los demás. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro consolador. Salmo 34, verso 18. Y que Él entiende nuestras emociones y nos cuida como a hijos amados. Primera de Pedro 5:7. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de personas que experimentaron sanidad emocional a través del poder de Dios. El salmista David, por ejemplo, experimentó una amplia gama de emociones, desde la tristeza y el temor hasta la alegría y la confianza en Dios. En sus salmos vemos cómo clamó a Dios en momentos de angustia y cómo encontró consuelo y esperanza en su presencia. En la vida de Jesús vemos cómo Él mostró empatía y compasión hacia aquellos que sufrían emocionalmente. Sanó corazones rotos, perdonó pecados y restauró la dignidad de las personas que habían sido rechazadas y heridas por otros. Hoy en día muchas personas luchan con heridas emocionales causadas por experiencias traumáticas, relaciones conflictivas o pérdidas significativas. Es esencial buscar la sanidad emocional a través de la oración, la consejería cristiana y la meditación en la palabra de Dios. Dios nos ofrece sanidad y restauración para nuestras emociones heridas y podemos confiar en su amor y compasión para sanar nuestros corazones. La sanidad espiritual. La sanidad espiritual es fundamental para nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna, ¿verdad? La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón y la salvación que solo Jesucristo puede ofrecer. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. 3:23 y 6:23. La cronología de la sanidad espiritual comienza con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su muerte y resurrección nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Sí, a través de la fe en Jesús, somos declarados justos delante de Dios y recibimos vida eterna. ¿Okay? Entonces, la sanidad espiritual es un proceso continuo en el que Dios trabaja en nuestras vidas para transformarnos a su imagen y semejanza. Sí. Es el proceso de renovación interior y crecimiento en nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Y recibimos el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia eterna. Dice Efesios 1:13 al 14. La sanidad espiritual también implica la liberación de la opresión espiritual y la lucha contra los poderes de las tinieblas. La Biblia nos advierte sobre la existencia de fuerzas espirituales de maldad que buscan destruirnos y alejarnos de Dios. Efesios 6:12. Es importante equiparnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Que nada nos mueva, como dice Efesios 6:13 al 18. A lo largo de la historia bíblica vemos
cómo Dios sanó y liberó a personas de la esclavitud del pecado y las cadenas espirituales. En el ministerio de Jesús vemos cómo expulsó demonios y liberó a las personas de la opresión del maligno. Mateo 8:16, Lucas 4:18. También vemos cómo el Espíritu Santo capacitó a los creyentes para llevar a cabo obras de sanidad y liberación en el nombre de Jesús. En Hechos 8:7. También en Hechos 16:16 al 18. Hoy en día, la sanidad espiritual sigue siendo una realidad para aquellos que buscan a Dios con sinceridad y fe. A través de la oración, la adoración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos experimentar una mayor intimidad con Dios y recibir su sanidad y liberación en nuestras vidas y sanar y liberar a otros. En resumen, la sanidad física, emocional y espiritual son aspectos vitales para nuestro bienestar integral como seres humanos. A través del poder de Dios y nuestra fe en Jesucristo, el resucitado, podemos experimentar una transformación completa en todas las áreas de nuestras vidas. La sanidad es un proceso continuo y dinámico que requiere nuestra dedicación y entrega a Dios. Al buscar su rostro y depender de su gracia y poder, podemos vivir una vida plena y abundante en Cristo Jesús. Tenemos que ser inteligentes porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver cuál es la relación que existe entre la sanidad física y la sanidad espiritual. Muy importante. Hay una relación entre esos dos, entre la sanidad física y la sanidad espiritual. La relación entre la sanidad física y la sanidad espiritual es un tema complejo y profundo que puede variar según las creencias religiosas, también filosóficas y culturales. Pero yo le tengo aquí, le puse 10 posibles formas en que estas dos dimensiones podrían estar relacionadas. Número 1, en el bienestar integral. Muchas tradiciones espirituales enfatizan el bienestar integral del ser humano, que incluye tanto la salud física como la espiritual. ¿Ok? Se considera que ambas son importantes. Ambas son importantes para una vida plena y significativa. Número 2, la conexión mente-cuerpo. Se cree que existe una interconexión entre la mente y el cuerpo. La sanidad espiritual puede tener un impacto positivo en la salud física y viceversa. Número 3, efecto del estrés. La sanidad espiritual puede proporcionar consuelo, esperanza y paz interior, lo que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud física. La resiliencia, número 4. Las creencias y prácticas espirituales pueden proporcionar fuerza emocional y resiliencia para enfrentar desafíos de salud física. Número 5, sentido de propósito. La conexión espiritual
puede proporcionar un sentido de propósito y significado en la vida, lo que puede influir positivamente en la recuperación y la adopción de hábitos saludables. 6. Comunidad de apoyo. La participación en comunidades espirituales puede brindar un sistema de apoyo social que favorezca la salud general. Y cuando hablo de comunidades espirituales, me refiero específicamente a cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo, que conozcan a Dios, que hayan tenido experiencias, que sean fieles entre Dios. No estoy hablando de espiritismo, porque hay que estar claro. ¿Okay? Número 7, ética y valores. Las creencias espirituales a menudo promueven principios éticos y valores que pueden influir en la toma de decisiones relacionadas con la salud y el bienestar. Número 8, perdón y liberación emocional. La sanidad espiritual puede implicar el proceso de perdón y liberación emocional, lo que puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional. 9, trascendencia del sufrimiento. La espiritualidad puede proporcionar una perspectiva de trascendencia y propósito en medio del sufrimiento y la enfermedad. Y 10, la oración y meditación. Las prácticas espirituales como la oración y la meditación pueden tener beneficios terapéuticos para la salud física y emocional. Es importante destacar que la relación entre la sanidad física y la sanidad espiritual puede ser altamente subjetiva y dependerá de las creencias y experiencias individuales de cada persona. Siempre es recomendable consultar a profesionales de la salud y líderes espirituales para obtener una orientación adecuada en temas de salud y bienestar. Amén. Luchar contra espíritus de enfermedad y opresión es un desafío que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, la enfermedad y la opresión han sido consideradas como manifestaciones de fuerzas espirituales malévolas que afectan la salud y el bienestar de las personas. En este contexto, la guerra espiritual se presenta como una forma de enfrentar esas influencias negativas y buscar la sanidad y liberación, tanto física como espiritual. En las culturas antiguas, desde tiempos inmemoriales, las enfermedades eran vistas como un castigo divino o una manifestación de la ira de los dioses. Así le decían, que era una manifestación, un castigo divino o una manifestación de la ira de los dioses. Se buscaba la intervención de seres espirituales o deidades para encontrar alivios y sanidad. En estas sociedades, los sacerdotes y chamanes, brujos, desempeñaban un papel importante en realizar rituales y oraciones para enfrentar los espíritus de enfermedad y opresión. La influencia del cristianismo, con el surgimiento del cristianismo, la percepción de la enfermedad y la opresión cambió en cierta medida. Se creía que Jesucristo tenía el poder de sanar
a los enfermos y liberar a los oprimidos por medio de milagros. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos numerosos relatos de Jesús sanando a enfermos y expulsando demonios que causaban opresión y enfermedad. La Edad Media y la creencia en brujería. Durante la Edad Media surgieron creencias en la brujería y la hechicería como posibles causas de enfermedades y opresión. La caza de brujerías y la persecución de aquellos considerados como poseídos por espíritus malignos fueron fenómenos que reflejaban la lucha contra estas fuerzas espirituales. Todavía hay cazadero de brujas. En Estados Unidos hay instituciones que salen a cazar espíritus. Ya ustedes pueden imaginárselo, el atraso que tenemos. El desarrollo de la medicina moderna, a medida que la ciencia y la medicina avanzan, se produce un cambio en la percepción de las enfermedades y la opresión. Se reconocieron las causas biológicas y fisiológicas de muchas enfermedades y la medicina se convirtió en una disciplina cada vez más basada en la evidencia. A pesar de esto, la dimensión espiritual de la sanidad y la liberación continuó siendo relevante para muchas personas. El avivamiento de la guerra espiritual en tiempos modernos ha habido un renacimiento del interés en la guerra espiritual como una forma de enfrentar los espíritus de enfermedad y opresión. Muchos grupos y movimientos cristianos enfatizan la importancia de la oración, la intercesión y el enfrentamiento directo contra las fuerzas espirituales malignas que afectan la salud y el bienestar de las personas. La lucha contra los espíritus de enfermedad y opresión implica reconocer la existencia de fuerzas espirituales malignas que pueden influir en la salud física y emocional, también espiritual de las personas. Si bien la medicina moderna ha proporcionado tratamientos efectivos para muchas enfermedades, hay aspectos de la salud y el bienestar que no pueden explicarse únicamente desde un punto o una perspectiva científica. Desde una perspectiva bíblica, la Biblia enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Eso es lo que dice Efesios 6:12. Enfrentar estos espíritus requiere una comprensión profunda de la palabra de Dios y una relación íntima con Dios a través de la oración y la intercesión y el ayuno. El enfrentamiento espiritual implica declarar la autoridad de Jesucristo sobre toda enfermedad y opresión y tomar posesión de las promesas de sanidad y liberación que se encuentran en la Biblia. Algunas estrategias claves en la lucha contra los espíritus de enfermedad y opresión incluyen la oración y la intercesión. La oración es poderosa y es una herramienta poderosa, valga la redundancia, en la guerra espiritual. La intercesión en favor de los enfermos y oprimidos puede abrir puertas para la sanidad y liberación. La renuncia y el arrepentimiento. También es importante identificar y renunciar a cualquier pacto o vínculo
con fuerzas espirituales malignas que puedan estar afectando la salud y el bienestar. El arrepentimiento genuino y el apartarse de prácticas y hábitos que puedan estar abriendo puertas a la opresión espiritual son pasos importantes en la lucha contra espíritus malignos. Ahí tenemos la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de poder y autoridad espiritual. Declarar y meditar en las promesas de sanidad y liberación que se encuentran en las Escrituras puede fortalecer nuestra fe y confianza en el poder de Dios para sanar y liberar. Usted no se puede quedar callado, tiene que hablar textos bíblicos, hablar textos bíblicos. Usted busque todos los textos que hablen de sanidad. Pues son tantos que usted no va a poder, porque solo de sanidad rápidamente recordamos 101 cosas que Dios dijo así. Pero hay miles de textos de sanidad. Entonces usted proclame texto de sanidad. Búsquelo, lea su Biblia y háblelo en voz alta. Número 4, el ayuno. El ayuno puede ser una práctica poderosa en la guerra espiritual. Al dedicar tiempo a buscar a Dios en ayuno y oración, podemos romper cadenas y fortalezas espirituales que pueden estar afectando nuestra salud y bienestar. Número 5, la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración a Dios pueden traer liberación y sanidad. Al elevar nuestro corazón y voz en adoración, abrimos puertas para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. La comunión con otros creyentes fieles. ¿Okay? La unidad y la comunión con otros creyentes fieles son vitales en la guerra espiritual. Buscar apoyo y oración de la comunidad cristiana puede fortalecer nuestra resistencia contra los ataques espirituales. Hay otra cosa necesaria que es el discernimiento espiritual. Es importante estar alerta y ser sensibles a las señales de opresión espiritual. Desarrollar discernimiento espiritual nos permite reconocer y enfrentar las estrategias del enemigo. Número 8, la sanidad interior. Muchas veces la opresión espiritual está relacionada con heridas emocionales y espirituales. Buscar sanidad interior a través de la consejería y el perdón puede ser crucial para liberarnos de la opresión. Número 9, la consagración y entrega total a Dios. No se puede entregar a media, hay que estar dentro completo, porque si queda un pie afuera, ahí viene la opresión del enemigo. Y ese pie que quedó afuera, con eso trabaja. Y cuando viene a ver, agarra el cuerpo entero. Rendir completamente nuestra vida a Dios y someter toda área de nuestra vida bajo su autoridad puede traer liberación y protección en la guerra espiritual. Número 10, la perseverancia en la oración. La perseverancia en lo que usted hace para Dios. La guerra espiritual puede ser una batalla prolongada y difícil. La perseverancia en la oración y la confianza en el poder de Dios son fundamentales para mantenernos firmes en la lucha contra los espíritus de enfermedad y opresión. También es importante recordar que en la guerra espiritual nuestra confianza no está en nuestras habilidades o fuerzas, sino en el poder de Dios y en su gracia para enfrentar toda fuerza y toda forma de opresión y enfermedad. Con una fe firme y una dependencia total en Dios, podemos enfrentar los espíritus de enfermedad y opresión con valentía y determinación, sabiendo que Dios es quien pelea nuestras batallas y nos concede la victoria. Concluyendo esta parte, la guerra espiritual en la salud y sanidad es una realidad presente en nuestras vidas.
Reconocer la existencia de espíritus malignos que buscan afectar nuestra salud y bienestar nos impulsa a buscar la protección y la liberación de Dios a través de la oración, la palabra de Dios, el ayuno y la comunión con otros creyentes. Al enfrentar los desafíos de la enfermedad y opresión con fe y confianza en Dios, podemos experimentar la sanidad y la liberación que Él tiene reservada para sus hijos. Le voy a dar algunas ideas efectivas para luchar en contra de espíritu de enfermedad y opresión. Mire, luchar contra espíritus de enfermedad y opresión es un concepto que se encuentra en el contexto de creencias espirituales y religiosas. Y aquí hay 10 que le puse. Siempre pongo 7, 10 o 12, no sé por qué. Número 1, la oración. La oración. Señores, hay que orar. No podemos vivir una vida sin oración. Como la encuesta que hicimos en los Estados Unidos, una encuesta que se hizo, no recuerdo cuándo. Y la gente que tiene iglesias de 40 y 50 mil miembros podían orar nada más 5 minutos. Ahora imagínense cómo una persona que ora 5 minutos puede enfrentar un problema serio sin sacar el tiempo mínimo para hablar con Dios, que es 1 hora, que Jesús pidió. Jesús, recuerda, le dijo a los discípulos, oye, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, bárbaros. 1 horita no pudieron, porque todos se quedaron dormidos, como los pastores por ahí que trabajan tanto, que no pueden orar porque se duermen, porque no descansan, no sacan tiempo para una siesta. Aunque yo no duermo siesta, porque si durmiera una siesta no podría dormir de noche, porque duermo demasiado profundo. Pero es importante la oración, buscar la guía y la intervención divina a través de la oración, pidiendo protección, sanidad contra los espíritus de enfermedad y opresión. Tienen que hacer su guerra espiritual, tienen que hacer su proclamación diaria, el ayuno, practicar el ayuno como una forma de enfocarse en la espiritualidad, fortalecer la conexión con lo divino y liberar el poder del espíritu. El ayuno no es para pedir a Dios que le dé un esposo, que le dé una novia, que le dé una esposa, no. Que le dé millones, tampoco. El ayuno efectivo es para orar a Dios por los perdidos, para que Dios sane a los perdidos. Es para orar, para que Dios cuide a los ministros, a la obra, porque la obra es de Dios. Y un escándalo nos toca a todos. Es para orar por Israel. Es para orar por las cosas que a favor de las cosas de Dios. Y cuando usted hace eso, entonces Dios, como sabe más que nosotros, suple tus necesidades. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un evangelio correcto. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces hay que entender que cuando uno se va a la presencia de Dios, no es para pedirle a Dios, dame esto, dame aquello, dame aquello. No, adora a Dios, busca su presencia y se une al sueño de Dios. Así es que se ayuda. Lectura de textos sagrados. Sumergirse en lectura de textos sagrados que ofrezcan orientación, consuelo, fortalecen la lucha contra las fuerzas negativas. El grupo de oración que ora conmigo todos los días sabe que nosotros hacemos una proclamación todos los días y cubrimos y oramos por los ministros, oramos por cosas diversas que el corazón de Dios está pegado a eso. Adoración y alabanza, participar en actos de adoración y alabanza
para elevar el espíritu y fortalecer la fe. Meditación y reflexión. Practicar la meditación y la reflexión para encontrar la paz interior, claridad mental y una mayor comprensión espiritual. Número 6, comunidad de creyentes. Unirse a una comunidad de creyentes, no sea religioso. Ok, unirse a una comunidad de creyentes con objetivos similares para recibir apoyo mutuo, compartir experiencias y fortalecer la fe. Renunciar y resistir, rechazar cualquier asociación con prácticas espirituales negativas y resistir la influencia de espíritus dañinos. Ayuda profesional, buscar la ayuda de líderes religiosos o consejeros espirituales para recibir asesoramiento y apoyo en la lucha contra las fuerzas de enfermedad y opresión. Acto de caridad y amor, practicar actos de caridad y amor hacia los demás, lo que puede aumentar la protección espiritual y la sensación de propósito. Cultivar una vida de virtud, vivir una vida basada en principios éticos y virtudes espirituales puede ayudar a fortalecer la resistencia contra influencias negativas. Es esencial recordar que cada persona puede abordar estos desafíos desde perspectivas espirituales individuales. También es importante equilibrar las creencias espirituales con la atención médica y profesional adecuada para el bienestar completo de la persona si es necesario. Siempre es recomendable buscar asesoramiento de profesionales de la salud y líderes religiosos de confianza en situaciones complejas. Usted no le ande diciendo su problema a todo el mundo. Todo el mundo no tiene que saber su problema. Su problema es un problema que usted y Dios tienen que saber. Y personas que pueden ayudar. El día que usted comience a decirle su situación a todo el mundo, ya usted sabe que hay un problema. Y no puede culpar a esa persona porque la gente habla. Y a veces no hablan por maldad, sino tratando de ayudar. Pero entonces cae a boca de otra persona que también quisiera ayudar y le dice a otra y cae en la boca de la otra que quiere ayudar. Y también viene a caer en la boca de alguien que no quiere ayudar. Ahí se va la cosa. Usted comienza diciéndole que el dedo gordo le duele y que tiene una situación en el dedo gordo. Y cuando viene a ver, termina diciendo una cosa que usted nunca dijo. Por eso hay que tener cuidado. Oración por sanidad y liberación en todos los aspectos. Ofreceré una oración por sanidad y la liberación en todos los aspectos, acompañada de explicaciones y textos bíblicos relacionados. Amén. Amén. Pero antes, quiero que veamos una situación que está afectando la Iglesia Universal. Y es un espíritu que está acabando en la vida de la Iglesia. Y es un espíritu de acá que muchas personas hablan y se llama el espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es una entidad espiritual que opera en el ámbito de la manipulación, número 1. El control, número 2. Y la seducción para lograr sus propios
fines malignos. Aunque el nombre proviene de una figura bíblica del Antiguo Testamento, el espíritu de Jezabel es un término utilizado en la actualidad para describir un tipo de comportamiento y actitud que busca dominar y manipular a otros, especialmente dentro de contextos religiosos y de liderazgo. El origen del espíritu de Jezabel se encuentra en la figura histórica de Jezabel, una reina del Antiguo Testamento, mencionada en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Jezabel era una mujer pagana que se casó con el rey Acab de Israel y promovió la adoración de dioses falsos, persiguiendo a los profetas verdaderos de Dios y manipulando a su esposo para cumplir sus propios deseos malvados. A lo largo de la historia, este espíritu ha sido identificado como un patrón de comportamiento destructivo en personas y líderes que buscan controlar a otros y llevar a cabo su propia agenda sin importar el daño que pueda causar. Está en las iglesias. Texto bíblico, Primera de Reyes 16, 31 y 33, habla de la introducción de Jezabel en la historia bíblica y su malvada influencia en el reino de Israel. Primera de Reyes 17, 4 al 13. Jezabel persigue a los profetas de Dios y promueve la idolatría en Israel. En Primera de Reyes 21, 5, 16, Jezabel manipula y planea la muerte de Nabot para que su esposo Acab pudiera obtener su finca. Y en Segunda de Reyes 9, 30 al 37, la muerte de Jezabel como consecuencia de sus malas acciones. ¿Okay? En Apocalipsis 2:20 vemos la referencia del espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira, simbolizando la inmoralidad y la seducción del espíritu. Usted sabe que Jezabel hizo todo lo que hizo, pero terminó muerta, comida por los perros. Usted tiene que ver esa historia y va a saber de dónde viene la manipulación de gente manipulativa. Le voy a dar una explicación exhaustiva de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu seductor y manipulador que busca ganar control y poder. Y ese control y poder es sobre otros, especialmente en contextos espirituales y de liderazgo. Se caracteriza por una actitud arrogante, dominante, con un enfoque en sus propios intereses y deseos, sin preocuparse por el bienestar de los demás. Este espíritu puede operar a través de personas, líderes religiosos o incluso dentro de comunidades y organizaciones. Sus tácticas incluyen la manipulación emocional, la intimidación, la mentira y la seducción. Su objetivo es silenciar o desviar la voz de la verdad y desviar a las personas del camino de Dios. El espíritu de Jezabel se opone al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios. Busca confundir y dividir a la iglesia, atacando especialmente a aquellos que están llamados a liderar y ministrar en la verdad. Puede distorsionar la enseñanza bíblica y promover una adoración falsa. Para combatir el espíritu de Jezabel, es esencial mantenerse firmes en la verdad de la palabra de Dios, cultivar una relación íntima
con el Espíritu Santo y buscar la sabiduría y el discernimiento divino para reconocer las tácticas manipuladoras y seducción de este espíritu. Además, la oración, el ayuno y la unidad en la iglesia son fundamentales para resistir la influencia de ese espíritu maligno. Es importante que los líderes se enfoquen en servir con humildad y amor en lugar de buscar el poder y el control. En conclusión, el espíritu de Jezabel es un enemigo espiritual que busca destruir la unidad, la verdad y la autoridad de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Con una comprensión clara de naturaleza y táctica, podemos enfrentarlo con la autoridad y el poder que tenemos en Cristo y mantenernos firmes en la verdad y el amor de Dios. Debemos estar alerta y vigilantes, discerniendo los engaños y las mentiras del enemigo para que no caigamos en sus trampas. La verdad de la palabra de Dios será nuestro escudo y nuestra espada, guiándonos en cada paso de esta batalla. Hermanos, no podemos permitir que el enemigo robe la paz, la esperanza y la alegría que Dios nos ha dado. Es tiempo de reclamar nuestra posición como hijos e hijas del Altísimo, caminando en la plenitud del poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. Por lo tanto, los invito a unirse en oración y comunión, buscando la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo para enfrentar la lucha o las luchas espirituales que se nos son presentadas. Que nuestra vida sea una declaración viva de la gloria de Dios y que cada paso que demos en esta guerra espiritual sea guiado por amor y por gracia. No hay tiempo que perder. La batalla espiritual se intensifica cada día y cada hora. Y Dios nos llama a ser instrumentos de su amor y poder en medio de un mundo que necesita desesperadamente su luz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, levantémonos como guerreros espirituales y avancemos con valentía y fe, sabiendo que Dios está de nuestra parte. Ninguna fuerza del infierno prevalecerá contra nosotros. Que la paz y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y que juntos marquemos la diferencia en esta guerra espiritual por la gloria de su nombre. A la batalla, valientes guerreros, el triunfo es nuestro en Cristo Jesús. En conclusión, recordemos que la guerra espiritual es una realidad innegable en el mundo en el que vivimos. Como creyentes estamos llamados a participar activamente en esta batalla contra las fuerzas espirituales del mal. Pero no estamos solos en esta lucha. Contamos con el poder y la autoridad que nos ha sido otorgado por nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este seminario hemos explorado diversas estrategias y tácticas para enfrentar la guerra espiritual en todas sus dimensiones. En nuestra vida personales, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad y en el mundo en general. Hemos aprendido la importancia de la oración, el ayuno, la armadura de Dios y el uso de las armas espirituales en esta batalla. También hemos comprendido que nuestra mente es un campo de batalla crucial
y que debemos renovarla con la verdad de la palabra de Dios para resistir las mentiras y engaños del enemigo. La sanidad emocional y espiritual es esencial para enfrentar las heridas y traumas que nos pueden debilitar en esta lucha. Además, hemos reconocido la importancia de la unidad en la guerra y mantenernos firmes en la fe para evitar divisiones y discordias que puedan debilitarnos. La dependencia en Dios y su poder nos da la fortaleza para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Es crucial que mantengamos una vida de santidad, de pureza, de integridad, de honestidad, evitando caer en las trampas del pecado y la inmoralidad que puedan abrir puertas al enemigo en nuestras vidas. La vigilancia y el discernimiento son fundamentales para reconocer los ataques del enemigo y contrarrestarlos con la verdad de la palabra de Dios. En esta guerra espiritual debemos recordar siempre que la victoria ya nos ha sido asegurada en Cristo Jesús. Él ha vencido al enemigo en la cruz y nos ha dado poder y autoridad para enfrentar cualquier adversidad. No importa cuán intensa sea la batalla, sabemos que somos más que vencedores en Cristo. Por lo tanto, sigamos avanzando con valentía y fe y sin temor a las fuerzas del mal, confiando en que Dios está con nosotros y que nada nos separará del amor de Cristo y su protección. En cada paso que demos en esta guerra espiritual, recordemos que no luchamos solos, sino que contamos con la guía y el consuelo del Espíritu Santo. Nuestra dependencia en Dios y en su palabra será nuestra fortaleza y escudo en medio de cualquier prueba. Finalmente, invoquemos la presencia y la protección de Dios en nuestras vidas y en todas nuestras batallas, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas y llevarnos a la victoria. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes y que sigamos avanzando con valentía, confianza en esta guerra espiritual, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.